principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice Juan 1, del 1 al 3. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio del primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1, del 15 al 20. Bueno, Luisda, gracias por leernos ese pasaje y por estar aquí. Gracias a ti por tenerme aquí, gracias, ¿verdad?, por escucharnos, aquellos que van a estar escuchando todo esto que vamos a decir. Amén, Dios los bendiga. Vamos a hablar algo que es continuidad un poco de lo que estábamos hablando en el episodio anterior, que es el caos y el orden. El caos y el orden lo vamos a tocar porque es parte de los miedos que hay cuando se habla de inmigración. Sería un caos hacer lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? De recibir al afligido, al huérfano, al menesteroso, al extranjero, al forastero. Así que quisimos tocar estos dos textos base de quién es el que sustenta todas las cosas y de quién depende realmente todas las cosas. Y es por algo que tú mencionabas hace un tiempo. Realmente, cuando Luis y yo nos ponemos a hablar de estas cosas, una cosa que me mencionaba era que el caos realmente es una religión pagana. Esa tendencia, esa manía que hay de nosotros detengamos un supuesto caos constantemente, viene más de una tendencia pagana a que todo está en destrucción, de que todo va hacia el caos y nosotros tenemos que intervenir. Ahora, en la Biblia no nos enseña eso. En la Biblia nos enseña que nuestro Señor es el creador y sustentador de todo. Y yo quería dar un comentario antes de seguir, y es que realmente hay mucha gente que toma el control, lo toma como un sinónimo de orden. Controlar es un sinónimo de orden. Y el orden, igual que el control, es sinónimo de justicia. Por eso tú ves ley y orden, ley y orden. Entonces, han hecho un sinónimo de controlar con justicia. Y por eso proponen controlar todo. La vida del ser humano, por donde tú entras, por donde tú sales, todo lo que tú haces debe ser controlado para que haya orden y haya entonces justicia. Y si hay justicia del hombre, pues entonces hay paz, entre comillas, ¿verdad? Y por proponer controlar todo de forma positiva. Nosotros buscando, mira, fulanito, arréstalo. Mira, fulanito está haciendo esto. Mira, no tiene el cinturón de su propio carro. Mira, no tiene permiso para guiar su propio carro que compró con su dinero. Arréstalo, va a dar una multa. Todo es positivamente, o mejor dicho, impositivamente. Pero nosotros ya sabemos, como dijimos al principio, que este universo realmente es de Dios y Él es soberano sobre él. Así que Él sostiene todo. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que vamos a hablar hoy? Ya van a ver. Él es el que controla todo. Y nosotros lo único que podemos hacer es ser sus esclavos, sus siervos, y obedecerle. Así que con eso quería empezar, Luisda. Sí, como bien dice, el caos es una religión y podemos basar las presuposiciones de la ley de inmigración o de las reglas de inmigración, las podemos basar en dicha religión.
Y la religión por excelencia del caos, que cree en el caos, es el humanismo, ¿verdad? Y entiendo que las dos vertientes más primordiales que entran en las presuposiciones son el caos de los griegos, ¿verdad? Como los griegos lo presentan, y el caos de ateo científico, ¿verdad? Científico entre comillas. El de los griegos, básicamente, dice que todo el universo fue creado a través de un caos. Se ve el caos como algo que tiene poder. Se ve el caos como algo que tiene una fuerza. Y en realidad no es nada. Pero ¿qué pasa? El caos crea todas esas cosas. Los dioses, los humanos, la tierra, toda esta complejidad que tú ves que puedes observar, se crea a través de este caos. Pero ¿qué pasa? Ese caos no termina ahí. Ese caos va dirigido hacia caos, no hacia orden, ¿verdad? Ese caos va dirigido hacia caos, no hacia orden. Pues entonces, entre medio, los hombres ven que hay como unas leyes de la naturaleza que controlan el caos. Pues, ¿qué hacen estos hombres? Ellos dicen, pues vamos a transferir esas leyes de la naturaleza a la sociedad, a cómo nosotros nos movemos y a cómo nosotros vamos a compartir el uno con el otro, porque si no, la sociedad se va ¿en qué? En caos. Vamos a matar todo el mundo, vamos a ir en un desorden, ¿verdad? Lo mismo pasa con el concepto científico del Big Bang, por ejemplo, que fue un proceso donde también lo que había era un caos antes de que surgiera todo el universo. Unas partículas con unas propiedades explotaron. Estoy hablando bien en términos bien sencillos. Ellos lo ponen bien complejo. Para ellos es bien complejo. Explotaron y de casualidad, porque esto es una casualidad dentro de billones de posibilidades, todo lo que tú estás viendo ahora mismo de cómo es la realidad. De casualidad surgió el universo. Surgió esta tierra chiquitita donde estamos nosotros y todo el orden natural que tú estás viendo ahora mismo. Y ese orden natural está ¿en qué? ¿Basado en qué? En unas leyes naturales, ¿verdad? Y esas leyes naturales mantienen un ¿qué? Un orden. La gravedad, todas esas cosas, todas esas leyes que tú ves ahí que observamos que funcionan de una manera, que mantienen un orden, ellos lo ven como casualidad, no causalidad. Pues entonces tenemos que coger esas leyes naturales y pasarlas también a la sociedad. ¿Okay? El problema de eso es que tú necesitas ese tipo de pensamiento para eliminar, ¿verdad? Entre comillas, porque no se puede eliminar, para eliminar a Dios de la fórmula, ¿verdad? Porque nosotros creemos en que Dios creó todas las cosas y en Él subsisten. En ese sentido, Él es el orden. Él es el que crea todas las cosas en orden. Y by the way, algo que me he dado cuenta cuando leo Génesis, es que Él no creó las cosas bajo orden, Él creó las cosas bajo que fue bueno, muy bueno, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con un sentido más moral que de orden como tal. Y nosotros no lo vemos así de esa manera. O sea, vemos el orden de Dios como caos, pero es porque lo bueno está en contradicción contra lo malo. ¿Qué pasó en el jardín del Edén al principio, niño? Que todo lo que Dios había creado era bueno. Llegó el pecado, lo malo,
la que es un orden diferente, y eso chocó, eso choca. So, el orden de Dios, primero, no es desordenado, ni tampoco es malo, porque el Señor dice que es bueno, y desde que Él creó todas esas cosas, eso sigue un patrón. Pero ese patrón moral y ese patrón de orden parece muchas veces caos para nosotros, pero es porque nosotros estamos actuando ¿en qué? No en cosas buenas, en pecado. Amén. En pecado. Entonces, el orden del pecado, que es caos, full, está tratando de luchar contra el orden del Señor, que es todo bueno. Y ahí es donde vemos como que esto no está funcionando. Y quiero traer esa visión a lo que estamos hablando con inmigración. Sin embargo, esto puede ser, tú lo puedes transferir a todas las áreas de la vida. Esto que nosotros estamos hablando aquí, puedes transferirlo a todas las áreas de la vida. Pero cuando lo transferimos a inmigración, vamos a ver muchas cosas interesantes. Es bien interesante porque me puse aquí a buscarlo rápido. Me acordé de la clase que yo le doy a los chicos sobre los sumerios. Y hay un dios que se llama Tiamat, o una diosa. Parece que hay una confusión en eso, pero vale, eso no es la clase de eso. La cosa es que Tiamat es el desorden. Y el desorden está siempre tratando de luchar contra otro dios, que es el que tiene que entonces ordenarlo todo. Y es una batalla, básicamente. El universo es el producto de una batalla entre el desorden y el orden. Y por ende se necesita equilibrar. De ahí viene el concepto de que el mar sea desorden y que el mar sea un caos. Y incluso la Biblia usa ese lenguaje, como el mar como el caos, el mar como un desorden, porque es una visión antigua de ver las cosas, como que tú no puedes controlar el mar. ¿Quién puede controlar el mar? Vamos. Solo Cristo. Solo Cristo, ¿verdad? Por eso cuando Cristo fue y detuvo las aguas, eso fue como que este no es cualquier tipo, realmente este es el Señor. Porque el mar no puede ser controlado y lo sabemos cuando uno va a un crucero, uno va a una lancha, uno dice, yo me caigo ahí, yo me muero del miedo. Con solamente pensar qué rayo hay de allá debajo, olvídate. La cosa es que es bien pagano esta cuestión del balance, el yin and yang. Y nosotros los cristianos, si somos bíblicos, no vemos el mundo así. Nuestra cosmología y nuestra cosmovisión no es que lo bueno proviene del balance. Por eso yo tengo mucho cuidado. Yo no uso el concepto balance. No, o sea, hay que ser balanceado. No. Hay que ser bíblico. No ser balanceado. No. Hay cosas que hay que balancear. Por ejemplo, Dios nos manda a que hayan balanzas justas. Bueno, sí, pero eso tiene un estándar. Y el estándar es la palabra del Dios mismo que habló y creó con su voz. Es más, vamos a leerlo rápido. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Ves? Ya empezó Dios a hablar, sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Ves? Es lo que tú traes. Las cosas que Dios crea son buenas, Dios las ordena. El orden de Dios es lo que Él crea con su voz. Así era el supuesto caos. Lo que vemos aquí, ¿verdad? En diferencia de lo que te dije de otros dioses que se entienden que son creencias súper mega antiguas y que entonces Moisés está escribiendo para dejar saber que esa cosmovisión es errónea. Es decir, Dios, el soberano, tiene control sobre el caos. No hay caos realmente en el universo porque Dios es el que creó todo. Y dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche y fue a la tarde de la mañana de un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo y fue la tarde del segundo día. La cosa es que en el versículo 10 dice, y ya con ¿verdad? Porque estos son pasajes conocidos para todo cristiano.
Dice que, y llamó Dios a lo seco tierra. La tierra representa donde podemos habitar, donde podemos nosotros no podemos sobre el agua como la película aquella de Waterworld, ¿verdad? No, nosotros necesitamos la tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. La creación de Dios es buena. Dios es el que sustenta todo, así que él es el que dice si es bueno o es malo. Él disipa el caos, por lo que se ve. Realmente el caos no puede sostenerse delante del Señor. Exacto. Decir que nosotros tenemos que actuar sobre el caos por nuestra propia voluntad es básicamente decirle al Señor, Señor, yo sé que tú creaste estas cosas porque lo dice en el Génesis, pero tú no tienes control sobre ellas. Tú no tienes control sobre ellas. Ellas van dirigidas hacia el caos. Pues entonces yo tengo que crear una ley por mí mismo para entonces aguantar ese caos. Para entonces tratar de ver ese orden bajo mi propia visión. Y la visión del ser humano es pecaminosa. Sin Cristo es pecaminosa total, total, total. No hay break y no hay balance. No es como que del pecado vamos a poder sacar algo bueno. No lo es. Entonces, el problema es que, ¿quién entonces, estas leyes que ya estaba hablando, las leyes naturales, quién entonces es el encargado de sacar estas leyes naturales de la naturaleza y aplicarlas a la sociedad? ¿Quién hace eso? No son usualmente las personas poderosas, ¿verdad? Los grandes filósofos, los políticos, los que están encargados de entonces decirle a la sociedad, no, esto es lo correcto en este momento. No, esto es entonces lo que vamos a utilizar en estos tiempos para entonces batallar el caos. Porque ellos no piensan en el futuro. Esta visión no piensa en el futuro. Esta visión se queda estancada en el presente. Full. Eso, y si después, ¿verdad?, quieres buscar un poquito más de información sobre esto, esto es existencialismo. Es una filosofía. El existencialismo, a mi entender, es la filosofía humanista que logró llegar hasta las últimas consecuencias del existencialismo, que es básicamente la nada. La vida es un sinsentido. Entonces, tú como individuo tienes que crearlo todo como Dios. Tú eres Dios. Entonces, tú tienes que crearlo todo. ¿Verdad? Pero llega un punto. Autonomismo. De ahí viene el Autonomismo. autonomismo. Autonomismo, que es autoley, tu propia ley. Tu propia ley. Pero ¿qué pasa? El existencialista o el humanista se da cuenta que esto es imposible vivirlo. Tienes que darle un sentido a la vida, ¿no? Tienes que darle un sentido a la vida. Pues entonces las personas que tienen las herramientas para poder controlar y para poder crear todas estas cosas, ¿son quiénes? Son los poderosos, los reyes de la tierra, ¿verdad? Y nosotros los cristianos, que verdaderamente Dios nos ha dado autoridad de ser reyes, de ser sacerdotes, de ser jueces en la tierra, de gobernar bajo su ley. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos creando? ¿El orden pagano humanista o el orden bíblico bueno, como Dios dice? Que va de el caos, que Dios lo cogió, lo hizo orden, lo hizo bueno. Orden y bueno ahí es como que lo mismo. Y va dirigido hacia lo bueno, no va hacia el caos. Si parece caos, es porque nosotros estamos fallando en seguir el orden de Dios, que es bueno. Esa es mi conclusión en esto. Y entrando en mi migración, ¿verdad? Para no dejarlo ahí, vemos entonces las noticias, para tocar lo más sencillo posible, tú ves en las noticias crisis en la frontera, ¿verdad? Ves gente allí en la frontera de Estados Unidos pasando de verdad mucho sufrimiento. He escuchado anécdotas
de personas que les roban, a mujeres que las cogen como esclavas sexuales en sus viajes, las violan. Horrible, horrible. Niños que se pierden, se quedan huérfanos, no se saben de sus papás, ¿verdad? Un caos grandísimo. Ahora, pero no nos ponemos a pensar de que el mismo concepto frontera, porque si estas personas hubiesen podido pasar tranquilo, hubiese una vía donde pudiesen pasar tranquilo, no hubiese tal caos, tal crisis. Y en la palabra, tú en ningún momento vas a ver el concepto frontera moderno que nosotros tenemos, que es un concepto basado en el humanismo, que a su vez crea el estatismo, ¿verdad? Que lo hemos hablado poquito a poco, no lo hemos hablado completo. Pero al punto que quiero llegar es que el desorden que vemos hoy día es creado no porque se supone que sea así, porque es pecado, sí es pecado, pero detrás de eso hay que otro orden que no es el orden del Señor. Y es el orden de qué? De la ley migratoria, ¿verdad? El orden de la ley migratoria que te dice que si tú pasas esta línea, tú eres un criminal. Y eso es desorden para el Señor. Eso es malo para el Señor. No es lo bueno. Ese Lo es el bueno para el Señor. verdadero caos. Exactamente. Pero es un caos que nosotros creemos que está bajo control porque está bajo nuestra ley. La ley migratoria. Y creemos que es buena. Y creemos que es buena, ¿por qué? Porque ese territorio que nosotros decimos nos pertenece. Eso no nos pertenece a nosotros, eso no te pertenece a ti. Si tú cruzas para acá, tú estás cruzando mi línea. Tú estás cruzando lo mío. Eso no es tuyo. Eso no es mío. Estamos desdibujando las líneas de Dios, que son las que Él creó, Exacto. y creando las de nosotros. Exactamente. Estamos creando nuestra propia frontera. Dios sí puso fronteras en cuestión a la propiedad privada. Sí, eso existe, eso está. Dios puso fronteras bajo la propiedad privada. Eso es de mi prójimo, esto es mío. Yo no puedo tocar eso y mi prójimo no puede tocar lo mío. No Y hay robarás. leyes para eso. No robarás. Hay ley para eso. Y la hay y podemos llegar a tener un orden bajo eso. Pero cuando tú empiezas a añadir leyes, sobre leyes, sobre leyes, sobre leyes por encima, eso es básicamente, estamos siendo unos fariseístas. Estamos añadiendo cosas que la palabra no nos mandó a añadir, básicamente. Exacto. Estamos alterando el orden de Dios. De hecho, yo Correcto. le llamo a eso el verdadero caos. Exacto. El verdadero caos no son circunstancias malas. O sea, no, el caos verdadero no es cuando a mí me pasan cosas malas, que yo considero malas, ¿verdad? Porque todo obra para bien para los que aman al Señor, pero el verdadero caos es escuchar a Dios lo que te está diciendo, que por ejemplo podemos leer algún pasaje de cosas que Dios nos dice, vamos a leer aquí rápido. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas, por ejemplo. Para con Dios, dice. Para con Dios no hay acepción de personas. Podemos leer el Deuteronomio 26 cuando dice que después de dar los diezmos, el fruto del año tercero y están todos los reglamentos, ¿verdad? Dice que darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda y comerán en tus aldeas y se saciarán. Wow, se van a saciar en tus aldeas. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Eso está diciendo, adorar a Dios. Eso es una alabanza, decirle eso. Dios, te he exaltado de esta forma, porque tú me dijiste esto y lo hice. Y está claro ahí qué es lo que había que hacer. So, ¿qué es maldición? Escuchar eso y decir, hacerme el loco, pichar, como decimos acá en Puerto Rico. Hacerme el loco, ignorarlo. Decir, esa parte, eso era antes. Ignorarlo. Ponerle, ¿verdad?
un estorbo. Como dice Romano, suprimir con injusticia la verdad de Dios. La verdad de Dios. Eso es caos. Ujú. Eso es caos. Porque el Deuteronomio 28, que es un poquito después de eso que yo acabo de leer, te dice, si tú me obedeces, hay bendición. Ujú. Pero si tú me desobedeces, viene maldición. El caos es eso. La Es Dios, maldición de Dios. exactamente. Es Dios Ujú. castigando nuestra maldad, Sí. nuestra injusticia. Y yo pienso que uno de ese caos que está ocurriendo ahora se ve mucho en el ambiente político de Estados Unidos. Estados Unidos cada vez está cayendo más en el fascismo, cada vez más en el socialismo, cada vez más y más y más y más. Y es la misma gente pidiendo cada vez más cadenas, más cadenas, más cadenas, más Estado, más Estado, más Estado, más intervención. Quiero que intervengan con mi vida. Y la gente cree que eso va a acabar el caos. La gente cree que eso va a acabar y no, eso va a crear más y más y más. Porque ¿qué nos mandó el Señor? A Dios nos ha mandado en su palabra. Cuando tú lees la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, tú ves dominio propio. Tú ves, dominio propio significa gobierno propio. Saber cómo gobernarte. Y eso es que en Galata eso dice que es un fruto del Espíritu. En Galatas dice que eso es un fruto del Espíritu, que eso proviene de Dios, proviene de su providencia para nosotros, para poder hacer todas las cosas que Él nos mandó. ¿En qué? En libertad. En libertad. Y tienes toda la razón. O sea, esto que está ocurriendo ahora mismo, todas estas cosas nefastas que están ocurriendo allá en la frontera, son cosas que son maldición del Señor, son consecuencias de nuestra desobediencia. Mira, aquí dice en Deuteronomio 24:14, dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. ¿Ok? Dice, en su día, el 15, en su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano. Este es el 17, brinqué el 16. Dice, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. El 18, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. ¿De qué nos rescató Cristo a nosotros los cristianos? Esclavitud del De pecado. de la esclavitud del pecado. ¿Y qué es lo que está creando todo este revuelo y toda esta porquería que estamos viendo? No Esclavitud. pecado. Y más que pecado, esclavitud. Esclavitud al pecado. La palabra es bien clara. O sea, el principio moral que el Señor nos está dando aquí es más que claro. Nos está dejando saber que la ley migratoria de Estados Unidos es una ley injusta, que le quita el derecho de jornal al extranjero. Ahí está el verdadero permiso de trabajo, El Deuteronomio permiso, 24. el permisito de trabajo que tienen que tener aquí, porque si no, te pueden coger preso o te meten una multa y al empleador también le meten una multa. El Se, IRS su- se lo coge supone y lo... que, exacto, no podré recaudar. Se supone que el extranjero pueda sacar de Deuteronomio 24 y decir, aquí está mi permiso de trabajo. Exactamente, exactamente. Se supone que ese es el verdadero permiso de trabajo para que las personas trabajen. Porque Dios dice que tiene permiso para trabajar y que tú tienes que dárselo. Y que le pagues a tiempo. Y exacto, que le pagues a tiempo también. Le pagas por trabajo. De hecho, eso es algo que ni siquiera... Mira si la maldición ya no ha llegado a niveles grandes, que ni siquiera nosotros cuando trabajamos nos pagan. A nosotros se nos paga un mes, una semana después de haber trabajado. Se supone que Correcto. se te paga al momento, que no Sí. haya deuda. Es algo que me choca porque hay muchas leyes aquí en Estados Unidos migratorias. De hecho, han estado cambiando constantemente, cambian constantemente, pero el principio es el mismo. El principio es el mismo. No queremos extranjeros.
No queremos extranjeros. Si estás escuchando esto, yo te insto a que leas un poquito de la ley de inmigración y veas lo compleja que ha sido hecha. Y es a propósito. Es a propósito. Y hay mucho lo que le llaman los abogados los loopholes. Un abogado brillante va a poder tomar estos loopholes para poder, ¿verdad?, defender a un inmigrante ante un juez y ganar el caso. O va a poder, ¿verdad?, si tiene las características de esto, de ese remedio migratorio, pues entonces va a poder ganar el caso. Pero yo te reto a que tú busques esas características. Búscalas. Es casi imposible ganar un caso de asilo aquí en Estados Unidos. Y si te dan algún otro tipo de beneficio migratorio, es uno temporero o que tienes que estar constantemente renovando ante el Estado. Constantemente renovando ante el Estado, que eso es lo que le llaman la Green Card. Tienes que estar yendo al Estado constantemente renovándolo. De hecho, el permiso de trabajo es lo mismo. El permiso de trabajo se te vence. Y tú no sabes la cantidad de personas asustadas que la están así de que los voten de los trabajos porque no han recibido todavía respuesta de inmigración sobre sus permisos de trabajo porque están bien lentos. Esa es la excusa. Claro, la Estamos, estamos, burocracia. estamos lentos. Sí, los sancionan con el silencio de la burocracia. Exacto. Claro. Básicamente. Los papeles están lentos, papeles, porque eso es papeles que tú puedes quemarlos ahora mismo y son nada. No tienen autoridad, no tienen poder. Eso es lo que estamos diciendo como cristianos. Si, si decimos que esos papeles tienen alguna autoridad. Y la Biblia no. La palabra del Señor no. Ese es el problema. Claro. Estamos añadiendo autoridad a la burocracia, que es basura, básicamente. Ese es el verdadero caos. Lo que acabas de describir es el verdadero caos. Y leyes de inmigración es un caos, porque es desobediencia. Tratar mal al extranjero es pecado, por ende es caos, es desobediencia. Es al tratar de alterar el orden de Dios. Y es tratar, porque Satanás vino a tratar de alterar el orden de Dios. Pero nosotros no somos de los que pensamos en dualismos de que Dios versus el diablo, como si Dios. El diablo es el diablo de Dios, como decía Lutero. O sea, aquí no hay una cosa como que el diablo está a punto de ganarle a Dios o algo así. No, no. Tratar de ilegal al extranjero cuando es legal, según lo que tú leíste, según lo que yo leí, Deuteronomio 24-26. Y esos son dos ejemplos nada más. O Romanos 2, que dice que no hay acepción de personas en Dios. Eso no solamente es espiritual, eso está hablando de la realidad frente a la ley de Dios. Eso es, eso es Y un eso caos. me recuerda mucho a muchos cristianos conservadores. Se quejaron bien brutal cuando Obama trajo el Obamacare y dijo que el que no estuviese dentro de un plan médico es un criminal. Tiene que pagar. Ah, me estás diciendo criminal a mí, me estás cobrando a mí, me estás haciendo una multa a mí por ser un criminal, porque no tengo plan médico, porque elegí por no tener plan médico. Ah, pues tú le estás haciendo lo mismo. Es la misma lógica, tú le estás haciendo lo mismo al extranjero. Y te Tú está rebotando. te estás rebotando a ti. Ya Obama te dijo, ah, no, papá, si no tienes plan médico, unos par de cientos de dólares de multa para que tengas ahí. Porque si le diste permiso al gobierno para que se lo hiciera al extranjero, el gobierno, el Estado te lo va a hacer a ti. Guess what? Te Te lo tocó hicieron, ahora. te tocó. Te tocó. Tratar de ilegal al extranjero es caos. Tratar al forastero, al inmigrante, como un ilegal, cuando Dios le dice que tiene permiso. O sea, cuando Israel estaba allí en aquel cantito,
en aquella cosita chiquitita que hay allí en Palestina por allá, Dios le daba permiso al extranjero. Y rodeado de enemigos por todos lados. Claro, que entonces significaba que muchos de ellos eran antiguos o presentes enemigos de ellos. Y en la Biblia hay un montón de extranjeros que son, por ejemplo, Caleb no era israelita. Y hay un montón, ¿verdad? Para no irme por ahí, pero, o sea, realmente en la Biblia no hay esta distinción. La distinción de la Biblia no es racial, no es de pueblo, realmente es de pacto, de pacto. Lo que importa para Dios es cuán fiel tú eres a los mandamientos de Él. Por eso Él dice, por eso es que en el Nuevo Testamento se trata a Jerusalén como Sodoma. Cuando Jesús dice, será peor el juicio para esta ciudad, peor que Sodoma y que, o sea, es como, y que Tiro y Sidón, que son extranjeros. Wow, como que tú ves en Apocalipsis que dice que describe a Jerusalén como la Egipto y la Babilonia. Es como que por el pecado, porque hicieron esto. Ignoraron al extranjero, ignoraron al pobre, ignoraron a la viuda. No solamente lo ignoraron, sino que a propósito los oprimían. Y es lo que está pasando. Así que ese es el caos. Y la razón por la cual van a seguir viniendo más inmigrantes a los países que deciden cerrarse, ¿verdad? Que haya algo que hacer, porque si no hay nada que hacer, nadie va a ir allí. Es Dios, eso es Dios trayendo a toda esa gente. Yo creo que es Dios mismo haciéndonos cumplir el mensaje de la gran comisión a toda costa. Eso Porque yo quiero hablar en el futuro. Si no queremos salir, está bien. Yo te lo envío a ti, yo te los voy a seguir enviando, se los voy a seguir enviando, porque tú no quieres salir. Tú tienes el concepto de frontera tuyo, está demasiado cerrado. Está demasiado cerrado. Muy aplicado a toda la vida. Exacto, a todas las cosas de la vida. Y podemos hablar un poquito más de eso después, porque eso es bien interesante, esa parte de, ¿verdad? Del evangelismo y de las naciones y de ir y llevarle la palabra y discipulado y todas esas cosas. Eso yo quiero tocar. Cómo esto es una pérdida de la oportunidad más grande. Estas leyes de inmigración es decirle a Dios, no me traigas peces, no me traigas peces. Vale, pero lo tocamos después. Y con esto por lo menos yo quería ir cerrando, nosotros tratar de sostener el orden de las cosas mientras desobedecemos el pacto de Dios con restricciones antibíblicas como las leyes de inmigración y todo eso. Es la definición misma del caos. Es nosotros peleando contra Dios, como lo decía ahorita. Lo que nos parece un caos es Dios mismo obrando contra nuestro pecado, que es lo que mencionaba ahorita. Realmente todo esto que nos parece como que, ay Dios mío, están viniendo un montón de inmigrantes y ahora hay que hablar español en ciertas áreas o porque hay mucho latino o lo que sea, whatever. Yo no sé qué otras cosas dirán allá porque yo estoy en Puerto Rico, tú estás en Estados Unidos. Eso es Dios obrando en contra de nuestro pecado. Porque se supone que lo recibamos. ¿Ok? Y no hay que tener miedo al caos, porque no hay caos en obedecer a Dios, no hay caos. No podemos decir que es caos obedecer los mandamientos de Dios. O sea, esa es la base del cristiano, obedecer a Dios. Entonces, nosotros no podemos seguir repitiendo al papagayo, que se va a formar un caos si obedecemos a Dios. ¿Qué es eso? No tiene ningún sentido. De hecho, yo cuando digas tu comentario final, tengo un versículo para él porque pensamos que Dios nos dio la opción de decidir qué vamos a hacer con temas como este que están tan claros en la Escritura. Y todavía no hemos hablado de eso. O sea, todavía no hemos hecho un episodio para hablar. Dios habla de la inmigración, Dios habla del refugio, Dios habla de esto. No hemos hecho eso todavía. Lo estamos presuponiendo porque sabemos lo claro que está en la Escritura. Hemos dado hints por aquí y por allá. Dios nos dio unas leyes y nos dijo que obedecerlas, Él nos iba a bendecir. ¿Ok? Y Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué mandamientos está hablando Jesús? Los que nos inventáramos nosotros positivamente 2000 años después. ¿En serio? ¿Tú piensas que es eso? No. Entonces, Cristo vino para que nosotros podamos obedecerle a Él,
a obedecer a Dios. Entonces, Él es el nuevo pacto, porque Él es el que nos da toda la capacidad necesaria en espíritu y en verdad para obedecer el pacto de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se supone que se ha destruido aquí? Las obras del maligno, no las obras del Padre. Y si nosotros peleamos contra el orden de Dios, eso es verdadero caos. Si nosotros peleamos contra la obediencia a la palabra de Dios, eso es verdadero caos. Eso es ser maligno, eso es ser satánico. Porque eso es escupirle en la cara a Cristo. Él murió para cumplir en sí esas leyes. Y nosotros le vamos a escupir la cara diciendo que eso es de antes y que eso no. No. Sí, cuando nosotros somos salvos en Cristo, cuando nosotros, ¿verdad? Estamos en gracia para vivir dentro de la ley de Cristo. La ley, cuando nosotros no estamos en gracia, la ley de afuera nos condena a nosotros. Ese es el concepto que Cristo trajo. O sea, podemos vivir en su ley. No, o sea, si vivimos fuera de su ley, entonces estamos siendo condenados. Entonces, como cristianos, a veces pensamos que vivir dentro de la ley del Señor es, no sé, a veces escucho cristianos decir que es vivir bajo la tradición judía, por ejemplo. Tradiciones judías o tradiciones del viejo pacto y es que no es eso. Es que Cristo cumplió toda la ley de las Escrituras por nosotros. Y entonces ahora nosotros podemos ser capaces, bajo gracia. La gracia es poder hacer estas cosas, poder hacer esto. Podemos vivir bajo la ley del Señor, que es buena, que da orden, que no da caos, que no me lleva a mí al caos, porque el caos es que seguir la ley del pecado, ¿o no? Entonces, lo que quisiera que te llevaras de este episodio, ¿verdad? Aquella persona que esté escuchando o viéndonos en este episodio, que reflexionaras en este concepto que te estamos dando. Caos versus orden bueno. Ley dentro del Señor o ley fuera del Señor. Que pienses en el extranjero. Ve y busca los versículos del extranjero. Métete. Hay cosas que a lo mejor no vamos a entender porque nuestra mente moderna no nos educaron para capacitarnos en esto. A mí, yo esto lo aprendí los otros días. So, busca la ley del Señor y vive en ella. Y así empieza, ¿verdad? Así empezamos a hacer bien y no a hacer caos. Amén, amén. Colosenses 1:20. Y por medio de Él, Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea que Él vino para eso, reconciliar en sí todas las cosas. Y no solamente las espirituales, por decirlo de una forma dualista platónica, espirituales. Nos dice las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y les quiero dejar con este pasaje y con esto nos fuimos. Dice Juan 1:3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio en Génesis. Tratando de deshacer el orden de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.